yo quiero comenzar este video con un súper aplauso, una fanfarria y todo lo demás. Y es que por fin, o sea, después de tantos, sí lo haré la semana que viene. No te preocupes, en algún momento yo empiezo. No, es que tengo que terminar el colegio. No, que tengo que terminar la universidad porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, pues por fin decidí a subir este video y empezar con este canal porque después de mucha insistencia de todos los que me rodean, diciéndome que sería bueno para ustedes y para mí tener este contacto, me decidí. Mi nombre es Erika Sosa, mis amigos cariñosamente me llaman Eka y ustedes a partir de ahora pueden llamarme así porque desde que inicié este video y desde que decidí publicarlo, ya todos somos una familia. Les voy a contar un poco sobre mí. Me gusta estar aprendiendo constantemente. Esto no es algo nuevo y creo que mis padres tienen culpa en eso también, sí, porque desde pequeña en todo lo que se me ocurría estar, ellos me ponían en clases. Es por esto que desde chiquita estuve en diferentes deportes como fue tenis, estudié actuación, arte, pintura, estudié diseño de modas, estudié... Bueno, cuando estaba pequeña también se usaban mucho los cursos de computación y todo lo demás, entonces hice cursos de Microsoft Office, o sea, todo lo que se le ocurría, se me pasaba por la mente que quería estudiar, ahí estaba yo metida. Y esto se postergó hasta mis 22 añitos y seguimos en esa misma tendencia de querer aprender muchísimo. Es por esto que estudié publicidad, porque entendía que al estudiar publicidad me daba la oportunidad de conocer ampliamente cosas de todas las carreras, ya que tendría que comunicarme con ellos a través de la publicidad y hacerle llegar X mensajes. Hice un técnico en producción de televisión fuera de lo que era mi carrera, entonces siempre me mantuve como que soy esta gente que no puede estar tranquila, de verdad. Creo que todo el mundo me lo dice y como que a veces me cuesta creerlo, pero de verdad no puedo estar tranquila. Es como que sí, ya estoy llegando a mi casa a las 5 de la tarde después del trabajo y quedarme haciendo nada como que no es lo mío. Me gusta mucho el maquillaje. Como les dije, también estudié diseño de moda, así que me gusta mucho lo de la moda, me gustan las relaciones humanas. La mayoría de las cosas que he aprendido lo he hecho por internet y me da muchísima ilusión ser una de esas personas que ayudan a los otros a aprender esas sus metas. O sea, yo aprendí a editar videos por YouTube, en Premiere, en Adobe Premiere. Muchísimas de las cosas que he aprendido en Photoshop ha sido por YouTube, tips de maquillaje y demás. Entonces sepan que cuentan conmigo, cualquier cosa que quieran aprender. Vamos a ver qué rumbo toma todo esto. Tal vez yo pensé en hacerlo con X tópicos, pero ustedes son los que van a determinar qué es lo que les gusta, así que desde ya déjenmelo en los comentarios qué quieren aprender, cómo quieren hacerlo y todo lo demás. Yo encantada de aprender más para enseñarles a ustedes y para ir avanzando ya. Vivo en República Dominicana, hace calor siempre. Para ir avanzando más, les informo que el próximo video se trata porque mientras pensaba en hacer el intro del canal, no sabía qué hacerme en la cara, qué maquillaje utilizar, y pues investigué y me puse a buscar un maquillaje que fuera como medio neutral, pero que transmitiera un poco llamativo, y este fue el resultado. Así que en el próximo video pueden ver cómo llegué a este maquillaje, por qué, cómo hacerlo. Entonces, ya saben, cuentan conmigo. Un gran abrazo para ustedes a lo lejos. Tienen una amiga por aquí. Cualquier cosa me escriben. También les dejo acá mi Instagram, mi Facebook y demás páginas. Suscríbanse y mantengámonos en contacto.